Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy veremos cómo los tipos de interés y el alza de los mismos afectan a la bolsa de manera negativa y qué podemos esperar en el día de hoy sobre la reunión de la Fed. Muchas personas que no hayáis empezado a invertir todavía, que lo estéis pensando, o que llevéis poco en el mundo de la inversión y no estéis muy relacionados con la economía en general, no sabréis exactamente qué significa esto de los tipos de interés y por qué damos de por sí, de hecho, que los tipos de interés cuando son al alza, esto es algo negativo que repercute en las inversiones de bolsa, en la renta variable. Y es que, al fin y al cabo, a grosso modo, la definición de los tipos de interés es que es básicamente el precio del dinero. Es lo que estipula el Banco Central de una divisa en concreto. Pues, por ejemplo, el Banco Central Europeo controla el euro. La Reserva Federal, la Fed, controla el dólar en Estados Unidos y para todos los países que quieran utilizar esta divisa. El Banco de Inglaterra, pues controla la libra esterlina, el Banco de Japón, el yen, etcétera. Ahora, ¿por qué es negativo ya a priori el que las tasas de interés, los tipos de interés, sean alcistas, que los tengamos que van subiendo y cómo esto repercute sobre todo en la renta variable y en la bolsa? Pues al fin y al cabo lo principal que podemos ver en el corto plazo es que gracias a esa subida de los tipos de interés podemos ver cómo la inflación se resiente. ¿Y por qué la inflación se resiente? Pues porque esto afecta de lleno al consumismo que tienen todas las personas particulares, incluso las propias empresas, debido a que los créditos y sobre todo el dinero que proviene de los bancos se ha vuelto más caro porque estos bancos que nosotros vemos en nuestro día a día, cuando quieren pedir dinero prestado al Banco Central del que hablábamos antes, esto le sale más caro. Luego, evidentemente, ese banco lo que va a hacer es traspasar esos créditos, digamos, más caros, ese dinero prestado que está pagando un porcentaje mayor, se lo pasa también a sus clientes. Luego los clientes lo que van a hacer es pensárselo dos veces y dejar de consumir tanto para evitar tener que pagar sobrecostes sobre esa deuda. Además, gracias a todo esto, los depósitos bancarios y la renta fija suele salir beneficiada. Es decir, si nosotros tenemos el dinero parado en nuestra cuenta bancaria o simplemente queremos invertir en renta fija, lo que vamos a ver es que estas van a aumentar su rentabilidad con respecto a la renta variable, como puede ser la bolsa. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque, como sabemos que al subir los tipos de interés y reducir el consumismo, lo que estamos haciendo es afectar de lleno a los márgenes de todas estas empresas cotizando en la bolsa, lo que nosotros vamos a hacer como inversores, o lo que harán dichos inversores, mejor dicho, es buscar refugio. Y el refugio lo van a encontrar, pues, o bien en sus propios depósitos bancarios, o bien en la renta fija, como pueden ser los créditos del Estado, los bonos del Estado, mejor dicho, que al fin y al cabo van a tener un retorno fijo y prácticamente libre de riesgo. Ahora bien, y ya conectando poco a poco con la Reserva Federal, que es lo que nos atañe al día de hoy y durante las próximas sesiones. ¿Qué es lo que ha ido haciendo, por ejemplo, el S&P 500 durante las últimas décadas cuando ha habido este alza de tipos de interés? ¿Cómo se ha ido comportando durante los meses posteriores? Y sobre todo, el cómo ha afectado, pues digamos, a ciertos sectores del S&P, cómo se han comportado otros, etcétera. Y es que, como lo podéis imaginar, en el corto plazo, cuando estamos hablando, pues, por ejemplo, a 3 meses vista, la mayoría de los casos de las últimas décadas el S&P 500 ha caído cuando hemos subido los tipos de interés. De media se ha dejado un 0,7% de caídas en los 3 próximos meses, pero hay que descontar que durante el año 97, cuando estábamos generando esta burbuja de las .com, esta se revalorizó, si no recuerdo mal, aproximadamente un 14, un 15%, luego la media se ve un poco trastocada. Por lo tanto, si descontásemos ese año en concreto, porque se estaba formando una burbuja, lo que vamos a ver es que la rentabilidad en el corto plazo siempre suele ser bastante negativa y es algo que ya estamos viviendo en estos momentos desde que comenzó el año 2022 y en meses posteriores cuando ya hemos empezado de verdad a subir los tipos de interés. Ahora bien, si ya nos fijamos de cara a 6, incluso 12 meses vista, sobre todo cuando ya vemos 12 meses vista, es decir, medio plazo ya hablando aproximadamente, lo que vamos a ver es que el mercado normalmente se da la vuelta. Si nos fijamos históricamente en esta estadística, vamos a ver que sobre todo en los 12 meses, cuando ya ha pasado un año desde la primera subida de los tipos de interés, que si lo trasladásemos a la actualidad, pues sería aproximadamente para marzo, abril del año 2023, estaríamos hablando aproximadamente, lo que vamos a ver es un retorno de un 10% positivo si hacemos los datos históricos de las últimas décadas. Entonces,
Esto quiere decir que para entonces se supone que la inflación ya está bastante controlada, estamos ya que hemos hecho el pico de la dicha inflación y lo que estamos viendo es que los tipos de interés están empezando a funcionar y estamos viendo que a partir de ahí es cuando el ciclo económico se puede empezar a dar la vuelta, en el que próximamente se empiece a hablar de bajadas de tipos de interés y como la bolsa siempre suele predecir a lo mejor unos 6 meses antes lo que va a ocurrir en el futuro, ya estamos viendo que la bolsa está empezando a subir porque se avecinan bajadas de tipos de interés que favorecerán a las empresas cotizadas. Y si nos fijamos en los propios sectores del S&P 500, de la economía como tal, pues lo que ya nos hemos imaginado y hemos hablado ya en multitud de vídeos es que hay ciertos sectores como las altas valuaciones, como pueden ser normalmente las tecnológicas, que tienen alto crecimiento, que además muchas de ellas no están en beneficios todavía, son evidentemente las que peor lo pasan y como ya habréis visto en el mercado actual, las que peor lo están pasando, que tienen un 80% de caída, un 90% de caída y es totalmente habitual que ocurra en este periodo macroeconómico y en el ciclo que estamos actual. Sin embargo, otras empresas que son un poquito más defensivas y que al fin y al cabo esté la economía como esté, tenemos que utilizar porque, por ejemplo, tenemos que comer, tenemos que ir al médico, tenemos que cubrir unas ciertas necesidades de nuestro día a día, estas empresas evidentemente se van a resentir bastante menos o incluso habrá algunas que lo pueden hacer de manera positiva y saquen una rentabilidad en verde. Otro de los factores clave para estos días y sobre todo para los próximos meses es esa fortaleza que estamos viendo en el dólar actualmente y es algo que ya dediqué un vídeo hace varias semanas, incluso algún mes, sobre por qué esto era bastante importante y por qué puede afectar a los earnings que podamos ver ahora el mes que viene en la próxima earnings season durante el Q2. Esto, evidentemente, cuando nosotros lo trasladamos a producción internacional, si vemos que el dólar está bastante fuerte, nosotros, esta empresa que está con sede en Estados Unidos, cuando va a hacer la reconversión de la moneda, lo que va a hacer es que está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque si el dólar está más fuerte con respecto a las otras divisas internacionales, tú cuando estás produciendo en los otros países con esas otras divisas internacionales, lo que estás haciendo es una cantidad fija que ya era anterior. Sin embargo, como tu dólar ahora mismo está más fuerte y quieres hacer ese cambio, vas a estar ganando menos dólares cuando hagas ese cambio. Por lo tanto, esto también afecta a los márgenes, el que el dólar esté de una manera tan fuerte que viene indirectamente provocado de esas subidas de los tipos de interés y del precio del dinero como tal. Ahora bien, para esta tarde, para la reunión de la Fed que comenzó durante el día de ayer y que hoy tendremos la próxima subida de los tipos de interés y el discurso de Jay Powell, ¿qué podemos esperar en general y cómo puede afectar esto al mercado? Pues sobre la mesa en estos momentos prácticamente podríamos decir que en un 70-80% de probabilidades tenemos una subida del 0,5% esperándonos. Es lo que el mercado lo ha ido más o menos digiriendo, es lo que la Fed nos ha ido diciendo durante los últimos meses, que iba a haber sucesivas subidas del 0,5%, pese a que durante los últimos días, incluso hace un par de días saltó una noticia en el Wall Street Journal que probablemente la Fed se estaba pensando subir 0,75 puntos básicos, 0,75%. Entonces, si nosotros seguimos la pauta estipulada que tenemos en estos momentos del 0,5%, esto es algo que el mercado ya está dando por descontado y es algo que evidentemente nos lanzaría hacia arriba, como en los anteriores reportes que hemos tenido durante el mes de mayo, durante las anteriores reuniones, que durante el propio día de la reunión de la Fed el mercado se revalorizó mucho, subió un 3% el Nasdaq, 2 y pico el S&P y el Dow Jones, pues probablemente podríamos ver un día bastante similar en caso de que nos anuncien que la subida será del 0,5% y de que las perspectivas que tiene la Fed son buenas y que están empezando a ver cómo controlar la propia inflación durante los meses venideros. Ahora bien, si vemos que la Fed viene bastante más agresiva y finalmente pues nos va a hacer una subida del 0,75% que no nos dijo anteriormente y que por sorpresa nos puede llegar hoy tras rumores confirmados por un periódico de Wall Street, lo que veremos entonces es que el mercado no se lo va a tomar nada bien porque la confianza sobre el Banco Central se reducirá todavía más. Y es que además, si la subida es esta del 0,75, lo que vamos a estar haciendo es acercarnos ya bastante a los tipos de interés medios en el 2%. Es decir, estaríamos acercándonos ya bastante a una zona en la que prácticamente la Fed, al inicio de estas subidas de los tipos de interés a principios de este año, nos estaba diciendo que no íbamos a llegar hasta prácticamente noviembre o diciembre de 2022. Es decir, nos habríamos anticipado prácticamente medio año a llegar a esa zona. Y sí, pese a que no contaban tampoco con que la inflación pues fuese a ser tan pegajosa, fuese a crecer tanto,
y evidentemente han tenido que ser más agresivos en todo este tiempo, esto repercute directamente en cómo esa confianza de los inversores y de las propias empresas pues ven cómo a la Reserva Federal, al Banco Central, está dando bandos de un lado a otro. De hecho, no solo habrá que fijarse en la subida que tengamos durante el día de hoy, sino también los periodistas y en el propio informe nos irán diciendo un poco, como si fueran las empresas en los earnings, el guidance que tenemos pues, durante las próximas sesiones, durante los próximos meses, etc. Hay que recordar, es algo que ya tuiteé hace un tiempo, y que si nos fijamos en la tabla de la base intermensual que tenemos sobre el año pasado, es decir, interanual pero mes tras mes, lo que vamos a ver es que durante el próximo reporte que hagamos en junio de 2022, la base sigue estando relativamente alta, luego probablemente no se mueva bastante del 8,6% de cara a, digamos, el próximo reporte, pero a partir de ahí, cuando ya entremos en los reportes de agosto, septiembre y octubre, con respecto al mes anterior, es decir, la inflación de julio, agosto y septiembre, lo que veremos es que la base se vuelve muy pequeña. Y es que tenemos bases interanualmente de 0,4, 0,2 y 0,2. Y esto, evidentemente, si nos viene una inflación que el precio del petróleo, que el gas natural, etcétera, siga y los alimentos, etcétera, sigan estando a unos niveles tan altos, lo que vamos a ver es que al poco que tengamos ya una subida de mes tras mes del 0,6, 0,7%, esto lo que va a hacer es lanzar la inflación durante el verano interanualmente a cerca del 10%, lo cual evidentemente supondría un problema mayor porque la Fed, cuando vuelva del verano, porque en el mes de agosto no tenemos ninguna reunión, tuviera que ser más agresiva durante el mes de septiembre, que es lo que en estos momentos los inversores están temiendo. Por lo tanto, y tras lo dicho durante el vídeo, bastante cuidado durante el día de hoy y el día de mañana por la volatilidad implícita que podamos tener tanto para bien como para mal. Va a ser algo bastante impredecible en ese sentido y es algo que, como ya habréis visto durante otras reuniones de la Fed, de repente tenemos un alza disparada, como de repente se vuelve a hundir, es decir, tenemos movimientos del mercado bastante agresivos, hay una volatilidad extrema. Y probablemente durante la sesión de mañana, si hoy hemos tenido una sesión muy positiva, a lo mejor mañana se tumba el mercado por completo. Por lo tanto, bastante cuidado en el corto plazo porque es algo de bastante incertidumbre, es algo bastante difícil de poder controlar y no es algo recomendable de, digamos, hacer ese tipo de trades en estos momentos. Ahora bien, si estamos mirando ya a largo plazo, como hemos dicho, si estamos mirando a 12 meses vista, históricamente el mercado, una vez hechas estas subidas de los tipos de interés, pues se ha comportado de manera positiva en el S&P y estamos viendo que hay muchísimas empresas que en estos momentos están con unos múltiplos históricos bastante atractivos, aunque debamos ajustarlos a dichas subidas de los tipos de interés. Si os ha gustado el vídeo, entonces no olvidéis darle a ese botón de me gusta y suscribiros al canal activando la campanita para ayudar al canal. Si os interesa buscar los links que os dejo aquí en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, donde podéis ver todo lo que ocurre en los mercados financieros día tras día, mi página web, que es accionespbolsa.com, si queréis ver los precios objetivos, ratings y algún artículo que escribo de vez en cuando sobre estas acciones cotizadas en Wall Street, tenéis mi PayPal si queréis colaborar voluntariamente con el canal con alguna donación y nos vemos en el próximo vídeo.